En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y bueno, aquí siempre hablamos del ciclismo, pero hoy voy a seguir hablando del ciclismo para no perder la dinámica del programa. Esta semana apareció el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Él es economista, eso es lo que nos ha dicho, porque también nos dijo que tenía maestría, doctorados, y no los ha podido demostrar. Apareció diciendo que casi que pedía pena de muerte para los conductores de carros que atropellen a un ciclista. Estoy de acuerdo, pero doctor Peñalosa, no presione a los jueces. Los jueces tienen sabiduría para poder dilucidar este tipo de temas. Y además quiero decirle que sí hay que regular de parte y parte. Somos unos apasionados del ciclismo, defendemos a nuestros ciclistas, pero en esos corredores que usted creó, ya eso parece un velódromo. Y tanto unos como otros tenemos que aprender a convivir y aprender a respetar, doctor Peñalosa. Si le encanta tanto el ciclismo, ¿por qué no pone a funcionar el velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, del Inmolado? Jefe Luis Carlos Galán Sarmiento, póngalo a funcionar. Los caleños lo hacen con el de ellos, los antioqueños lo hacen con el velódromo. Pongámoslo a funcionar cada 8 días. El doctor Horacio siempre ha dicho que cada vez que se abre un velódromo o un estadio, se está cerrando potencialmente una cárcel. Y usted va contra natura. Ha pedido más cárceles, ha pedido ahora casi que la pena de muerte para aquel que atropella a un ciclista. Los ciclistas son nuestro símbolo, son los que nos dan grandes triunfos. Pero tenemos que poner las reglas de juego y a todos los televidentes, siempre que amo a un ciclista en la vía, aplaudámoslo, no lo atropellemos, así es simple. Y usted, alcalde, si quiere tanto el ciclismo, no vete las pruebas de ciclismo que entre en Bogotá, ponga a funcionar. Por algo tenemos 2 velódromos, el de la 1 de Mayo en la localidad Cuarta de San Cristóbal, y tenemos el velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento en la localidad, eso viene a ser la localidad 10ª de Engativá, es ahí en la frontera de la localidad 10ª de Engativá con la localidad 13, la localidad de Teusaquillo. Mejor dicho, para que nos entendamos, es en la calle 53 con avenida 68. Y por favor, alcalde, no presione a los jueces. Los jueces, usted no es abogado, usted es economista. Eso para que quedemos bien claro. Eso por un lado. Por otro lado, esa pelea de la aeronáutica, oiga, ¿cómo cambian? Dicen que cuando Alfredo Bocanegra era congresista, le hizo un debate a Germán Cardona, siendo ministro. Ahora Cardona se la cobró. Me decía aquí nuestro invitado, un hombre que sabe mucho de aeronáutica, José Soler Guerrero, que por qué se había ido Alfredo Bocanegra, que por cuotas burocráticas. Yo los invito a que vayan a cualquier ministerio o cualquier instituto descentralizado a ver si a uno le miran la hoja de vida. No, si uno no va recomendado, no entra. Eso es absolutamente cierto. O si no, miremos el fiscal anticorrupción, que fue recomendado por el señor Barón Cotrino Moreno y por el doctor Vargas Lleras. A propósito de Vargas Lleras, rápidamente, difícil, le está quedando difícil conseguir firmas. Muy bien, doctor Horacio Gómez, comencemos. La posición de Gustavo Malo, del honorable magistrado, excusa a los televidentes, del honorable magistrado Gustavo Malo, integrante de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Le están pidiendo a sus colegas que renuncien. Oiga, ¿esto no es como una cortina de humo o sí hay sensibilidad en el tema? Sí, hay mucha especulación, pero la realidad es una vergüenza, que en ninguna democracia del mundo existe gente intocable. En Colombia, nuestra democracia convirtió en intocable a la justicia y a los altos dignatarios del Estado. De suerte pues que es absolutamente inaceptable que los que están ahora prevaricando, los que están negociando sentencias, los símbolos de la pureza de un país que es la justicia y sobre todo la cúpula de la justicia esté comprometida
con grabaciones, con pruebas evidentes y con testimonios y con documentos acerca de la feria persa en que se ha convertido la justicia colombiana. Han sido muchos los problemas, no solamente los de ahora. Antes teníamos el caso de que para elegir a un magistrado y intervenir a las altas cortes se demoraban hasta un año para lograr las mayorías calificadas del que habla la ley, porque cada grupo de magistrados tenía su candidato para contralor, para procurador, para las altas dignidades, y después colocar a sus familiares imponiendo el más odioso nepotismo y el clientelismo más aberrante en el campo de la justicia. Eso de una parte. Después vino el carrusel de las pensiones, que consistía en que jueces que estaban para pensionarse los nombraban magistrados auxiliares de las altas cortes con los mayores sueldos, y de pensiones de 8 millones pasaban a pensiones de 12 y 14 millones de pesos. Después vino el tema de que yo te elijo y tú me eliges. Es decir, son muchos los focos de corrupción, porque no solamente es corrupto el que recibe dinero, también es corrupto el que trafica con la justicia, el que le dice a un abogado, yo te voy a nombrar, pero después tú me nombras a mí. Entonces son comportamientos ilícitos, deshonestos, y que desde luego dan muy mala imagen de la justicia. Y ahora el doctor Gustavo Malo, que está haciendo honor a su nombre, por tanto se forma tan cuestionable, tan criticable, y su propia hija exigiendo dineros por nombramientos, y el doctor Malo prestándose para vender sentencias, y como no lo pueden destituir, porque como dije ahora, hay unos intocables que son los que están en la cumbre de la justicia, entonces ahora no quiere renunciar, que porque el juez de él es la comisión del Congreso, y que él no renuncia, cuando realmente existe el pecado también de la inmoralidad, el pecado de fallas éticas, el pecado de comportarse de forma torcida y criticable. Bueno, el periódico, en Colombia hay un periódico que es primicia.co, es un periódico virtual dirigido por un gran comunicador como lo es Víctor Hugo Lucero, pues ha calificado al doctor José Soler Guerrero como uno de los líderes de las organizaciones inteligentes. Él es el presidente de Dreamfly, el sueño de volar, y de volar muy alto. Cuéntenos, doctor Soler, ¿en qué consiste esto de las organizaciones inteligentes? ¿Se basa en la información, el conocimiento y también en el factor humano? Rápidamente, para irnos a una pausa. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Gerney, doctor Horacio. Una de las cosas importantes dentro de una empresa inteligente tiene que ver con su recurso humano. Es fundamental que el recurso humano que tenga una organización esté debidamente capacitada, idónea, pero a su vez que permitamos que cada uno de los trabajadores se conviertan en verdaderos líderes. Eso es fundamental dentro del proceso de una empresa inteligente, enfocarlos a que tengan un sentido de pertenencia dentro de la organización. Eso es rápidamente. Muy bien, rápidamente, y organizaciones inteligentes. Pues bien, ha sido destacado porque eso de ser gestor y líder de organizaciones inteligentes le ha significado que lo inviten de la Argentina, de Estados Unidos, de Emiratos Árabes y de otros países, producto de lo que aquí tanto hemos implementado. Hemos socializado la parte de la creatividad, la innovación. Una pausa y ya regresamos. Las empresas inteligentes, muy de moda en otras latitudes, aquí en Colombia ya estamos a nivel de la academia implementando este tema, precisamente con la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras, con Intercenter, que es un organismo investigativo de la gloriosa Universidad de la Gran Colombia. Estamos trabajando en este asunto vital para el desarrollo. Profesor José Soler Guerrero, usted hablaba de las empresas inteligentes
basadas en el talento humano. Eso genera desarrollo, eso genera competitividad, eso genera en el factor humano eficiencia, efectividad, eficacia, una serie de indicadores de gestión, por supuesto, transparencia y desarrollo de las inteligencias. Explíquenos ese asunto. Bueno, básicamente el recurso humano, como lo decía anteriormente, es el pilar fundamental de toda organización. Esto realmente marca la diferencia y eso es lo que de alguna manera ha hecho potencia mundial hoy en día a los japoneses. El hecho de que un trabajador tenga sentido de pertenencia con su compañía, que se vuelva una persona competente, que esté preocupado por estudiar, por salir adelante y por enfocarse en sus objetivos conforme la misión y visión de la compañía, eso le va a permitir abrir nuevas puertas. ¿Y eso qué ocurre? El trabajador, una vez que ha adquirido ese liderazgo, que le va a permitir poder delegar funciones o tareas, que puede llegar a tener la libertad de poder trabajar en equipo con sus compañeros de trabajo, le va a permitir que no solamente la organización se fortalezca en sí misma, sino que el trabajador de una u otra manera también está creciendo en sí mismo, está potencializando sus conocimientos, su experiencia y llevándolo a ser un excelente profesional. Razón por la cual muchos de los trabajadores cuando se aburren en las empresas y dicen ya me cansé de la empresa, renuncio, y van y con sus cesantías montan su negocio, quiebran porque no tienen ¿cómo se puede decir? Ese conocimiento de ser empresario, de tener liderazgo en lo que está haciendo. Entonces, cuando se retira de su empresa, con sus cesantías monta su negocio quiebra porque no tiene en su concepción una forma de dirigir una empresa, de dirigir un proceso y al final termina quebrándose. Entonces, lo que ocurre con nuestros trabajadores, si no están bien capacitados, así como quiebran en su propio negocio que montan cuando se retiran de su empresa, así mismo están quebrando la propia empresa. El japonés se ha convertido en potencia mundial porque cada uno de sus trabajadores tiene claro que está luchando por el mismo objetivo o la misión o visión de la compañía. Y eso es lo que los ha llevado a las grandes potencias mundiales como economía. José Soler, él está haciendo un periplo por el departamento del Tolima, por Bogotá, por diferentes partes del país, precisamente socializando este tema de organizaciones, empresas inteligentes. Una de las líderes, según primicia.com, es Dreamfly, que significa el sueño de volar. Doctor Horacio Gómez, a propósito de empresas aéreas, se nos viene una certificación por parte de Estados Unidos hacia Colombia en este tema de la economía subterránea. Pues para que nos entienda la gente, en el año 1984 lancé un libro sobre la economía subterránea donde se denuncian muchas cosas. Uno cuando oye a Fernando Londoño, las veces que rápidamente lo escucho, él cuestiona muchísimo al actual vicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo. Ya hay voces en el Congreso de Estados Unidos que están cuestionando la presencia de este policía como vicepresidente del país. Y eso también lo ha dicho en diferentes ocasiones el exministro Fernando Londoño Hoyos. La desertificación, el significado, el por qué y para qué este tipo de situaciones por parte de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump. Voy a hacer dos comentarios importantes sobre ese punto. El primero, desertificar es colocar en la lista negra de países que estimulan o asumen una actitud negligente y pasiva y no de erradicación de los cultivos ilícitos. Y Colombia, en la época de Pablo Escobar, llegó a tener en esa época hablábamos de 15.000 kilómetros cuadrados, o después ahora, hasta hace 3 o 4 años decían que había 80.000, y en estos 2 o 4 últimos años se dobló la cifra, se pasó de 80.000 a 150.000. Entonces hay dos comentarios de fondo. Uno, de que si los campesinos están padeciendo hambre, si hay desempleo, si no hay estímulo al fomento de la población rural, necesariamente van a seguir con el cultivo, porque si no se cultivan la coca, ¿de qué van a vivir? Y la sustitución de cultivos implica erradicar la hierba maldita, pero a su turno garantizar al campesino de que va a prosperar con otro tipo de actividades, en el café, en el maíz, en la papa, en tantos productos, pero es lo que no hace el Estado. Entonces, mientras no haya una sustitución de cultivos en forma adecuada, favoreciendo
favoreciendo a la población más golpeada del mundo, que es la población rural, la población campesina, la cosa no se va a corregir tan fácil. Y de otro lado, a las críticas que se le hace al gobierno, que estoy de acuerdo con ellas, hay que agregar otra, que es la que Estados Unidos y las grandes potencias europeas son los grandes consumidores de la coca. Si hay buenos consumidores, si están pagando muy bien la droga ilícita, necesariamente se va a aumentar el cultivo de la droga ilícita. Este es un trabajo conjunto, un trabajo en que hay que hacer una sumatoria entre los países consumidores y los países cultivadores para que prospere la erradicación del cultivo ilícito. Muy bien, una pausa y ya regresamos. Y Teleamiga, en todo su contexto, se ha caracterizado por promocionar las diferentes caracterizaciones del turismo. Precisamente tenemos aquí al director de la Fundación Turismo para Ayudar, Hugo Cardona Orozco. Y la pregunta, ya se habla que ya como las FARC se han replegado y se han lanzado a la política, pese a que ya han aparecido divisiones al interior de la misma, pues nos comente cuál es la dinámica, el futuro, la perspectiva del turismo en Colombia, o sea, de la industria en chimeneas. Gracias por la invitación, doctor Herney. Pues el turismo en Colombia ha venido creciendo de una manera muy rápida. Ya por este ¿Cuántos cambio, turistas hay en Colombia? Turistas en Colombia últimamente se sobrepasó de la barrera de los 4 millones para el año pasado en toda Colombia, pero están llegando siempre a los mismos lugares, al eje cafetero, a la zona de Cartagena, y estamos de pronto llevando un poco de gente a la zona cultural de Boyacá y la zona de aventura de Santander. Pero lo que quiere la Fundación Turismo para Ayudar es ayudar a los campesinos para que conozcan sus nuevas formas, las nuevas formas de hacer turismo, y de esta manera generar ingresos por medio de ellos. El campesino está viendo pasar al turista internacional o nacional. Entonces queremos buscar diferentes lugares, nuevos lugares en Colombia, para poder que el campesino genere ingresos por medio de su territorio y de la cultura, del conocimiento del campesino, que es lo que de pronto trabaja la fundación, y estamos entrando en el departamento del Tolima porque el departamento del Tolima tiene una gran cantidad de sitios turísticos desconocidos hasta el momento. ¿Cuáles? Bueno, ayer estuvimos pasando por Villarrica, Tolima, hermosísimo, por Cunday, unos paisajes hermosos, y tienen cascadas, tienen cuevas. También tenemos lo que es Villarrica, que tiene un patrimonio de todo lo que tiene que ver la cultura cafetera. Fueron, según lo que ellos nos comentan, fueron casi los pioneros en esta cultura cafetera, y eso es la... Escúcheme, para la gente que quiere ir a Villarrica, muy fácil, coge Bogotá, Fusagasugá, llega a Melgar, luego coge Carmen de Apicalá, Cunday y Villarrica. O si no, se pueden desviar ahí con la frontera de la región del Sumapaz, como es Iconoso, pero sigamos, que está interesante el promover estas regiones. El promover estas regiones se está creando un circuito por 5 municipios, que es Cunday, Carmen de Apicalá, Villarrica, Icononso y Melgar. Melgar siempre estamos pensando de que es hoteles y piscinas. No, Melgar está proponiendo un nuevo ecoturismo que es trabajando lo que es el medio ambiente y la aventura. Entonces hay varios circuitos para que la gente llegue, se estacione en sus hoteles y pueda participar también de esa oferta ecoturística que Pero tiene. los nules, esos que construyeron esa ruta llena de huecos y llena de impuestos por todo lado, eso hay 2 peajes, esa ruta entre Soacha y Melgar
destruyeron el río Sumapaz. ¿Cómo recuperar el río después de ese mal que le hicieron los Nule? Bueno, pues ahí sí está algo difícil recuperar ese río, porque inclusive estuvimos en la parte de Icononso, donde es puente natural, y se ve la escasez del río. Esa escasez es demasiado Raquítico. gigante, totalmente. Pero mire, el ejército de Colombia, en cabeza de un hombre visionario, el general Alberto Mejía Ferrero, están cultivando ahí en el páramo del Sumapaz unos nutrientes para el agua. Eso tiene un nombre especial. Lo que le da vida al agua, lo que genera agua en Nacedero. en esta parte del páramo del Sumapaz, van a hacer un trabajo inmenso, donde también está el doctor Alfredo Guillermo Molina Triana, por supuesto el Ejército Nacional, y ahora que la guerrilla está ahí en Iconoso, pues qué bueno que también se unan para recuperar lo que usted en este momento está denunciando, que se nos está secando el río. A pesar de eso, los campesinos del sector están trabajando mucho en poder acompañar con una reforestación que están haciendo en conjunto con Cortolima, y están trabajando en esa reforestación, en acompañar con árboles todo ese circuito del río Sumapaz. Entonces es poder ayudarles un poco. Uy, eso sí me da una buena noticia, que Cortolima, que es la facilitadora para que destruyan el río, el río Saldaña, que es la facilitadora para que estén destruyendo el río ese que pasa por el Guamo, ayúdame. El río, bueno. Oye, pero hay una queja contra el turismo colombiano, y es que explotan mucho al turista, cobran precios elevados en campo hotelero, en el transporte, y eso desde luego es muy grave, porque entonces los turistas se van para otros países ante esa actitud injusta del colombiano frente al turista. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, sí estamos viendo unos costos elevados en los lugares que ya están posicionados. El eje cafetero se está volviendo casi imposible para ir. En cambio el Tolima posible, porque uno ahí, donde venden la moringa, pues increíble, 30.000 pesos con aire puro y todo. Entonces que la gente busque también para el Tolima, y para entrar al Tolima hay muchas formas. Por el lado de Melgar, Soacha Melgar, por el lado de San Juan de Río Seco, Facatativá, San Juan de Río Seco, Cambao, y por el lado de la histórica Honda, ¿no? O sea, Pueblo Patrimonio. Salir por la 80, llegar a La Vega, pasar por Villeta, desembocar ahí en Guaduas, y llega uno a Honda. Fabuloso, fabuloso, y son sitios bellísimos. Muy bien, entonces vamos a seguir promoviendo el turismo para la paz. Doctor Horacio, un minuto. La investigación criminal para frenar el auge de la delincuencia tiene un rector y un líder, la Universidad de la Gran Colombia. Sí, lo más importante de cualquier país del mundo cuando se habla de justicia y de inseguridad es el tema de la investigación criminal. En Colombia no existe la investigación criminal, se improvisa, y por eso de cada 100 delitos que se producen en Colombia hay solamente un 10% de condena, lo que quiere decir que es inoperante en el 90% de las investigaciones que se adelantan. La Gran Colombia está haciendo investigaciones en el campo, en el sector científico, en el operativo, con unas instalaciones maravillosas. Llevamos ya 12 diplomados y estamos atendiendo otras invitaciones a nivel nacional para capacitar en un espacio de 6 meses o un año a profesionales en el campo de la investigación criminal. Hemos dicho una frase mía de un libro mío que es: no existen crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Perfecto. Y bueno, el sueño de volar, organización inteligente, con un hombre que socializa este tema como lo es José Soler Guerrero. El sueño de volar, qué bonito, el sueño de volar. Y por supuesto, el sueño de volver competitivo a Colombia en materia turística nos ha entregado aquí don Hugo Cardona Orozco, aquí a la diestra. Para los 35 países, aquí apoyamos también la industria sin chimeneas, el ecoturismo. Que Dios les bendiga.